El pastor Darío Silva nos informa sobre los 4 temperamentos de las personas para mostrar cómo esta característica influye en la capacidad de ser pacientes y también nos da ejemplos bíblicos de paciencia. Comienza el cuestionario. Pastor Darío Silva, continuamos la serie sobre su libro El Fruto Eterno y hoy llegamos al tema del poder de la paciencia, como usted lo llama. ¿La paciencia tiene poder? Por supuesto, la paciencia es una fuente de poder. Ahora que se han puesto tan de moda los pueblos orientales con esto de la globalización, la gente se sorprende de chinos y japoneses. ¿Cuánto tiempo se demoraron construyendo la muralla china? Y hay, por cierto, la historia de un japonés que tenía su casa junto a una colina, pero la luz del sol nunca penetraba. Y él tomó la decisión junto con sus hijos de levantarse cada mañana a rebanar la colina. Cuando un vecino le comentó, ¿y qué estás haciendo?, él dijo, voy a retirar la colina para que la luz del sol entre a esta casa. Y cuando el vecino le hizo el comentario, por supuesto lógico, eso no lo lograrás en el curso de tu vida, dijo, no importa, seguirán los hijos de mis hijos y los nietos de mis hijos y los nietos de mis nietos hasta que algún día la luz del sol entrará a este lugar. A través de la paciencia se consiguen muchas cosas en la vida humana. Ahora, en el contexto bíblico, por supuesto, la paciencia es una virtud realmente capital. En la epístola a los Hebreos, el capítulo 6 y el versículo 12, se dicen estas cosas tan importantes. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Observa bien que la gente tiene la tendencia a confundir paciencia con pereza. Ven a un perezoso, a uno poco diligente y se imagina que es paciente. Aquí el autor de Hebreos está diciendo lo contrario, no sean perezosos, pónganse en movimiento, sino imiten a quienes por su fe y paciencia. El ejercicio de la paciencia no es ejercicio de pereza, sino todo lo contrario. Las promesas de Dios se heredan cuando nosotros somos diligentes y por medio de la fe y la paciencia nos apropiamos de lo que Él ha ofrecido para sus hijos. Pero por supuesto, una de las cosas más importantes que se deben hacer cuando estamos analizando las Sagradas Escrituras es mirar el valor exacto de las palabras. Esto no es número de Dios, sino palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice y qué es lo que significa de manera precisa? Y a veces hay acepciones difusas y confusas respecto de los vocablos. Por ejemplo, es muy común confundir constancia con perseverancia y con paciencia. Y sucede que las tres cosas, aunque están interrelacionadas, no significan exactamente lo mismo. Pastor, sería interesante si usted nos precisa cuáles son las diferencias entre constancia, perseverancia y paciencia. Me parece un buen ejercicio para precisar el tema. En primer lugar, constancia. ¿Qué es lo que significa de manera precisa? Ir hacia la meta sin desviarse, teniendo siempre la vista puesta en la meta para no desviarse de la meta. Romanos 8:25 es una buena escritura de San Pablo. Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, lo que vamos a lograr, en la espera mostramos nuestra constancia. Es exactamente lo que está diciendo aquí el apóstol. Como decían los viejos españoles, despacio y con buena letra. Ahora, perseverancia. ¿Qué es lo que significa perseverancia? Persistencia a toda prueba. Aquí podemos mirar en la maravillosa epístola a los Colosenses, que valdría la pena revisar de vez en cuando, también de autoría de San Pablo, lo que él está diciendo. Colosenses 4:2, para ser exactos. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Perseverancia en la oración. Últimamente se ha puesto de moda la inmediatez en la oración. Proclámalo y recíbelo, como dicen los de la superfe o el llamado movimiento de la fe. No es tan automático. El Señor dice que hay que perseverar en la oración, es decir, tener persistencia a toda prueba. Aunque no llegue la respuesta, aunque no haya indicios, hay que perseverar. Y por supuesto, la perseverancia es una manera de estar persistiendo siempre a conseguir mis deseos o a cumplir mis deberes. Y finalmente tenemos entonces paciencia, que es, para decirlo en términos coloquiales de mi país, Colombia, la capacidad de aguante. Entonces en Romanos 12:12, donde se vienen dando una serie de normas de vida y de conducta, el apóstol nos dice algo maravilloso que precisa el tema de la paciencia. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento,
perseveren en la oración. Otra vez la perseverancia y la oración ligadas. Pero en cuanto a la paciencia, la liga más con el sufrimiento, con la dificultad, con la prueba, con el obstáculo que se presenta cuando yo quiero conquistar algo en la vida. De tal manera que entonces allí tenemos una diferenciación clara entre los conceptos de constancia, perseverancia y paciencia. Ahora, están ligadas, claro, y la paciencia es la primera voz del trío. Es sabido que cuando hablamos de paciencia hay muchos problemas derivados de los temperamentos. ¿Cómo se relacionan los temperamentos y la paciencia? Esa sí es la pregunta del $1.000.000, como suele decirse. En primer lugar, nosotros debemos entender que el temperamento es algo que viene incorporado en nuestros cromosomas. Es hereditario, francamente. No sé si habrán escuchado decir, ese muchachito tiene el mismo genio del abuelo. Genio por temperamento, en la manera de hablar coloquial en América Latina. Entonces el temperamento no es algo que uno pueda escoger voluntariamente, pero lo puede forjar. Y entonces el temperamento forjado es lo que se llama carácter. Algunas personas confunden carácter con temperamento. Hay carácter malo y hay carácter bueno. Temperamentos buenos o malos no existen. Solamente tienen una definición por la inclinación propia de cada uno de ellos. Y sabemos que en esto la teología y la psicología están de acuerdo en que los temperamentos humanos, con algunas mezclas entre ellos, son fundamentalmente los 4 clásicos: el colérico, el flemático, el melancólico y el sanguíneo. Entonces, desde el punto de vista de la paciencia, la gente se confunde creyendo, por ejemplo, que el melancólico o el flemático son pacientes per se, que en cambio para un sanguíneo o para un colérico es muy difícil ser paciente. Pero se puede demostrar claramente, incluso con ejemplos bíblicos, que cualquier temperamento controlado por el Espíritu Santo forja un carácter que puede mostrarlo como paciente, independientemente de la propia orientación genética que tenga. Si lo considera conveniente, pastor, hablemos de los temperamentos uno a uno. Comencemos por el sanguíneo. Bueno, comencemos con el sanguíneo. Sin tratar de dármelas de psicoanalista o cosas por el estilo, la simple evidencia bíblica nos muestra que el temperamento del apóstol Pedro es el sanguíneo típico. Es una especie como de alcalino efervescente, de esos que son y bajan rápidamente. Viven a los bandazos, como contradiciéndose con mucha frecuencia. Está claro, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras que esa era la forma de actuar del apóstol. Por ejemplo, en Mateo 26:33 hay un episodio bastante conocido. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, hablándole a Jesús, yo jamás lo haré. Observa que los sanguíneos son puro corazón, emotivos, cordiales, etc. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Típico sanguíneo. ¿Qué sucedió un poco más adelante? Bueno, el alcalino efervescente primero subió y después bajó. En el versículo 69 de la misma porción de Mateo que estoy leyendo, encuentro algo revelador. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Ya han apresado a Jesús. Entonces, tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo una de las criadas. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Oiga, el mismo que dijo, aunque todos se nieguen, yo jamás lo haré. Luego salió a la puerta donde otra criada lo abrió y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. No tengo ni idea quién será ese tipo al que están juzgando ustedes aquí. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento, porque era Galileo. Y entonces el Galileo tenía una manera de hablar que se diferenciaba radicalmente de la gente de Judea. Y comenzó a echarse maldiciones y le juró, a ese hombre ni lo conozco. Oiga, yo no tengo ni idea quién será este señor. ¿Cómo se les ocurre vincularme con un hombre que está sometido a un juicio? Etcétera. Sin embargo, observemos, después de la resurrección de Jesús, que lo obliga a que le dé 3 declaraciones de amor por las 3 veces que lo negó. Cuando le dice, tienes que pastorear mis ovejas, tienes que encargarte de mis corderos, etc. El día de Pentecostés, este sanguíneo Pedro es lleno del poder de Dios por el Espíritu Santo. Y observa qué paciencia tan grande tuvo a través de pruebas, de tribulaciones, de problemas incontables, hasta llegar a morir, tener la honra de entregar su vida por el Señor. Y si eso no es un hombre paciente, entonces, ¿cómo debemos llamarlo? Y ahora contrastemos. Hablemos del temperamento flemático.
El flemático. Nada más y nada menos que un hermano medio de Jesús llamado Santiago. Su epístola, que es epístola de maestro, es flemática por excelencia. Una serie de normas de vida y conducta fríamente calculadas. Observemos lo que dice él mismo en su epístola, Santiago 1:19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Me imagino, solo me imagino, al apóstol San Pablo sentado por ahí con Santiago, dándole una palmadita en el hombro y diciéndole, oye viejo, no exageres. Bueno, la verdad es que Santiago, siendo tan flemático, que escuchaba tanto, que hablaba tan poco, a veces se impacientaba, según la óptica del mundo. Por ejemplo, en la misma epístola, un poco más adelante, cuando trata el tema de la injusticia social, mira el lenguaje con el que habla. Santiago 5:1-5. Ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo aclama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Y esta epístola, que ha sido tomada a veces, sobre todo la porción que acabo de leer, como pretexto por los teólogos de la liberación, pues tiene mucha razón cuando nos muestra que uno puede ser paciente, siendo flemático como Santiago, pero no indolente. Nadie tiene derecho a permanecer indolente frente a la injusticia social. Y hay datos terribles, por ejemplo, sobre mi país, Colombia. Una investigación de prestigiosas universidades norteamericanas dicen que en unos 10 años será un país no viable debido a la injusticia social. Y al que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora, sin llegar a la tristeza, ¿qué tal si se refiere al temperamento melancólico? Los melancólicos casi siempre son profetas. Observe que Jeremías es un libro lacrimógeno por excelencia. Y el que no me quiera creer que este autor es realmente melancólico, por favor, dedíquele unos minutos a leer una vez más el libro de las Lamentaciones. En el Nuevo Testamento, el ejemplo de profeta entre los apóstoles de Jesús es Juan. Y Juan es, por supuesto, un hombre de temperamento profundamente melancólico. En las Sagradas Escrituras, como lo enseñó muy bien Bullman cuando señaló la escuela de las formas, los escritores ponen algo de su propio temperamento. Por ejemplo, Lucas es el que más habla de las sanidades de Jesús. Obvio, Lucas era médico. Entonces tenemos que Juan se detiene mucho en la gente que llora, por qué llora, a qué horas llora, cuánto llora, etc. Un episodio que era para llorar, la muerte de Lázaro, nos permite señalarlo muy claramente. Allí en Juan 11:31, los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron. Y mire lo que inmediatamente juzga, pensando que iba al sepulcro a llorar. Pero ella no iba al sepulcro a llorar, sino a esperar a Jesús, que ya llegaba a la casa. Cuando María llegó hasta donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y mira que es lo primero que Jesús observa en la versión de Juan. Al ver llorar a María y a los judíos que estaban con ella, bueno, etc. Como si faltara, en el versículo 35, este melancólico tiene una perspicacia extraordinaria para mostrar cómo Jesús era capaz de entristecerse. El versículo más corto de toda la Biblia, 2 palabras, Jesús lloró. Bueno, pero lo que me parece más impactante es que en Juan 20:11, cuando se relata la resurrección de Jesús, que es un motivo para alegrarse, vemos algunos datos que nos ayudan a entender lo que destaca Juan respecto de las lágrimas. Juan 20:11. Pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mire que es lo primero que según Juan le pregunta a los ángeles a María. ¿Por qué lloras, mujer? Siempre destacando el factor lágrimas absolutamente en todo lo que dice. Finalmente, cuando Jesús mismo le aparece, versículo 15, ¿qué es lo primero que le dice? ¿Por qué lloras, mujer? Entonces aquí tenemos muy claramente delineado el temperamento melancólico de Juan. Pero por supuesto, a veces la gente se confunde porque piensa que los melancólicos son pacientes.
A veces se ponen a llorar precisamente por lo contrario, porque son gente llena de impaciencia y la forma de explotar es a través de las lágrimas. Un momento, pastor. Todo el mundo piensa que Juan era muy paciente. Por Dios, yo lo que veo en las Sagradas Escrituras es que era bastante impaciente el melancólico Juan. Por ejemplo, un episodio bien reconocido en Lucas 9, 53 y 54 es cuando Jesús pasa por una aldea de samaritanos y no lo quisieron recibir allí porque se dirigía a Jerusalén. Este es un judío, lo vamos a rechazar. Había discriminación entre judíos y samaritanos. Sigo leyendo. Cuando los discípulos Jacobo y Juan el evangelista, vieron esto, le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Qué paciente, Juanito. Lo único que quería era destruir toda una ciudad donde no los querían recibir. De tal manera que el hecho de ser melancólico no garantiza que necesariamente la persona sea paciente. En su tercera carta, por otra parte, escribe algo tremendo a una iglesia que no sabemos dónde estaba ubicada, pero los versículos 9 y 10 son bastante ilustrativos. Le escribí algunas líneas a la iglesia. Dice Juan: pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Ya se está impacientando con Diótrefes. Es un personaje muy conocido en las iglesias. Gente que se la da de importante y que rechaza a todo el mundo. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento. Tan paciente, ¿no? Ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo no los deja y los expulsa de la iglesia. Y me parece que en este caso lo que encontramos en Juan no es propiamente un gesto de impaciencia, sino más bien un gesto de valor. No por el hecho de que nosotros debemos ser pacientes, se crea que en la iglesia no hay que ejercer autoridad cuando sea necesario, sobre todo con intolerantes como Diótrefes, que abundan hoy en todos los grupos evangélicos del mundo. Bueno, pastor, nos queda el colérico. ¿Qué nos puede decir sobre este temperamento? Que se cree que es el más impaciente de todos. Bueno, como lo hemos dicho y como la ciencia lo comprueba, y en las propias escrituras lo encontramos, hay mezclas temperamentales. Yo, por ejemplo, no tengo ningún inconveniente en confesar públicamente que soy colérico melancólico, lo cual es un problema gravísimo porque significa que cuando no estoy bravo, estoy triste. Si ya se rieron de mí, entonces hablemos del apóstol San Pablo, que es el colérico por excelencia en las Sagradas Escrituras. Hay libros confiables, aunque no pertenecen a la Biblia, de hace 2000 años. Uno de ellos, citado por el historiador británico Paul Johnson, es el famoso Las Actas de Pablo. Allí se dice que cuando el apóstol llegó a Jerusalén a conversar con quienes habían seguido a Jesús antes que él, es decir, el grupo original de los apóstoles de Jesucristo y sus discípulos que estuvieron con él en forma verdaderamente íntima, a discutir si seguía o no vigente la ley de Moisés. En el relato y en las comillas que saca del libro Las Actas de Pablo el historiador Johnson, uno se impresiona porque dice que literalmente Pablo se arremangó y golpeó con los puños el atril desde donde estaba hablando, para decirle: la ley de Moisés no se le puede imponer a los gentiles que crean en Dios. Pero lo que es más impactante es que Pedro en realidad era una persona de mucha importancia en la iglesia primitiva, cuando comenzaba. Había estado con Jesús, era de su grupo íntimo, no solo de los 12, sino de los 3, que eran Pedro, Jacobo y Juan, precisamente. Y Pablo, que es un recién llegado, a quien muchos ni siquiera lo reconocían como apóstol, pues obviamente no había acompañado al Señor, sino que había tenido una revelación de la que él mismo hablaba en el camino de Damasco, en forma personal con el resucitado. Pero mira con cuánta autoridad, o con cuánta impaciencia, según uno lo mire, enfrenta la situación en Gálatas 2:11. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Aquí vemos otra vez al sanguíneo Pedro acomodándose. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Mire el lenguaje tan fuerte que utiliza. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Y esta no es una situación cualquiera, porque, repito, Pedro era una persona reconocida dentro de la iglesia y Pablo apenas estaba en proceso de reconocimiento.
Pero esta misma epístola nos muestra algunos rasgos del apóstol Jesús tremendos. Les dice a los Gálatas torpes, según la Nueva Versión Internacional. Pero la palabra griega es tan fuerte que realmente debería traducirse imbéciles, porque se van a apartar del poder del Espíritu Santo para atarse a los legalismos que venían de Moisés. Y la parte que me impacta en Gálatas 5:12 es cuando dice: ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Si usted mira el original griego, lo que dice: ojalá se castraran los que los quieren circuncidar a ustedes. Entonces allí tiene un hombre realmente colérico, el apóstol San Pablo. Según lo que usted dice, podríamos concluir que Pablo no era muy paciente. Bueno, esa es la gran confusión, que se imagina que cuando alguien se amarra los pantalones, llama las cosas por su nombre y deja a la gente en el sitio correcto que le corresponde, es porque no tiene paciencia. Sin embargo, observa esta escritura que a mí me maravilla y me pone los pelos de punta. Cuando él viene haciéndoles a los corintios una serie de reclamos por maltratos que le han dado, porque lo han desconocido, y entonces él habla de sus trabajos en el Evangelio, y encuentro algo que realmente me llama mucho la atención. En 2 de Corintios 6:3 dice el apóstol: por nuestra parte a nadie damos motivo alguno de tropiezo para que no se desacredite nuestro servicio, más bien en todo y con mucha paciencia. Mira cómo recalca: con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios, en sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces pero tenidos por engañadores, conocidos pero tenidos por desconocidos, como moribundos pero aún con vida, golpeados pero no muertos, aparentemente tristes pero siempre alegres, pobres en apariencia pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Y si esto no es un hombre paciente, entonces, ¿de qué se trata? Pastor, y pasando del terreno humano al divino, ¿puede decirse que Dios es paciente? Imagínense, si no, ¿dónde estaríamos nosotros si la paciencia de Dios no existiera? Porque nos tuvo paciencia, hemos sido redimidos y tenemos salvación eterna. En realidad, las tres personas de la Divina Trinidad interactúan siempre en todas las cosas. No se pueden disociar, no se pueden separar en su funcionamiento. Tenemos que el Padre es paciente. El libro de Nehemías tiene un precioso himno donde se le recuerda a los israelitas cuánta paciencia ha tenido el Padre con ellos a través de tantos años. Luego, sobre la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad, el apóstol Pedro, en una de sus epístolas, dice una cosa tremenda, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, porque Él quiere que todos lo conozcan y vengan a la verdad. La paciencia del Hijo. Y finalmente la paciencia del Espíritu Santo es lo que nos ocupa en el libro del que estamos hablando en estos cuestionarios, porque es la paciencia como fruto del Espíritu Santo, la famosa macrotumia de los griegos, que debe reflejarse en la conducta del creyente necesariamente. Ahora, nosotros tenemos algunas manías entre los evangélicos, principalmente latinoamericanos, un poco estúpidas. Yo he escuchado incluso sermones en los cuales le dice a la gente: no le pidas a Dios paciencia porque entonces te llenará de pruebas. Lo que no saben esos insensatos predicadores es que cuando uno actúa de esa manera es cuando Dios le envía la prueba más fuerte de todas. Además de los personajes que ya ha citado usted en este cuestionario, ¿hay otros ejemplos bíblicos de paciencia? Por supuesto, hay unos que son claves para el entendimiento del tema. El primero es Noé. Durante 100 años estuvo construyendo el arca. Un siglo completo dedicado día por día a la construcción del arca. Hombre paciente en realidad, porque sabía que lo que Dios había dicho se cumpliría. El patriarca Abraham, después del diluvio, es el primer ejemplo de paciencia. Para citar solo un caso en el cual la ejerció de manera extraordinaria y ejemplar, esperando hasta los 100 años que se cumpliera la promesa de que de sus propias entrañas, en el útero de su mujer, que ya no menstruaba y que ya tenía 90 años, nacería el hijo de la promesa, que fue Isaac. Ni hablemos de su nieto Jacob. Le tocó huir de Canaán y cruzar el río Grande, que era en esa época el Éufrates, para ir hacia la potencia del norte, como muchos hacen hoy,
por razones similares, porque los andan buscando para quitarles la vida como Esaú hacía con Jacob. Y llega allá, hace un contrato con su tío, le sirve 7 años porque estaba enamorado de la prima Raquel. Y el viejo la engaña y le entrega la mayor de las hijas y no la que él amaba. Sin embargo, el tío le hace una propuesta: trabajé otros 7 años y entonces yo le entrego a Raquel. Se nota que él estaba enamorado. El amor suele ser impaciente. Él no violó a Raquel, él no mató a su tío, él no la raptó para llevársela a otro lugar. Simplemente esperó 14 años en la paciencia de un amor inefable que solo viene de Dios para obtener el objeto de ese amor, que era Raquel. Ahora, ni me cuente Job, un tipo que era el más importante de la provincia de Uz, en el Oriente Medio, el tipo más rico, con una familia brillante, un hombre íntegro delante de Dios, en su conducta absolutamente limpio, de quien nadie podía decir ni lo más mínimo. Y sin embargo le vino una prueba tremenda cuando Satanás mismo retó a Dios para probar a Job por paciencia. Se enfermó, su mujer lo abandonó, sus hijos murieron, se acabaron los negocios. Es decir, nadie puede tener un concurso más grande de tribulaciones y de pruebas que Job. Y sin embargo, él esperó con paciencia hasta el final. Y porque supo hacerlo, observa lo que es el fruto de la paciencia. En el caso de Noé, pues tenemos una nueva humanidad después del diluvio. Si él no hubiera sido paciente en la construcción del arca, nosotros no estaríamos aquí. Porque todas las razas de la tierra provienen del ADN de Noé y de sus hijos, que salieron de ese Titanic prehistórico que él construyó durante un siglo. Ahora, la paciencia de Abraham, ¿qué trajo como consecuencia? Que todas las familias de la tierra fueron bendecidas a través de Jesucristo, que nació de la paciencia de él en cuanto hombre. Y por supuesto, el caso de Jacob nos muestra al pueblo de Israel que en todas partes del mundo es un pueblo realmente extraordinario, un pueblo sinceramente elegido por Dios, que sigue dando mucho que hablar, mucho que decir, con grandes invenciones, con gente inteligente, con gente que ha sido bendecida incluso en lo económico, todo porque él tuvo paciencia para esperar a Raquel. Y como si faltara, entonces en Job vemos que cuando viene una prueba y nosotros sabemos ser pacientes para soportarla y seguimos con constancia y con perseverancia hacia adelante, el Señor siempre termina dándonos una gran restitución. El final del libro de Job es ilustrativo. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo también 14 hijos y 3 hijas. A la primera de ellas le puso por nombre Paloma, a la segunda la llamó Canela y a la tercera Linda. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia lo mismo que a sus hermanos. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. La mejor demostración de que es un gran negocio ejercer la virtud de la paciencia como fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Siempre trae resultados extraordinarios. Pastor, cerremos diciendo de qué manera debe reflejarse la paciencia en la conducta del creyente. Pues es que yo creo que lo primero es pensar paciencia para sentir paciencia y poder hacer paciencia y hablar paciencia. Recordemos que el cristianismo tiene elementos religiosos, eso no lo podemos desconocer, pero no es un sistema religioso. Porque las religiones son solo el hombre buscando a Dios en un esfuerzo unilateral. Pero el cristianismo es un esfuerzo, no, pero sí una iniciativa de Dios de hacerse hombre para encontrar al hombre. Y Jesús nos enseña en su doctrina, especialmente la parte clave o esencial, que es el Sermón del Monte, Constitución Nacional del Reino de los Cielos, todo lo que necesitamos para vivir en sociedad, pero no diseñó allí un sistema religioso. Como lo dijo el gran teólogo, muy incomprendido por cierto, en el siglo XX, Paul Tillich, de extracción alemana luterana, el cristianismo es más que nada un lifestyle, es decir, una manera de ser y de vivir. ¿Cómo llevamos en nuestra conducta la paciencia? Muy sencillo. Las propias Sagradas Escrituras, como libro solucionista, nos dicen lo que debemos hacer en cada caso. Por ejemplo, en Proverbios 25:15, el rey Salomón dice: con paciencia se convence al gobernante. Observa que no es a través de la crítica. Ahora, eso no significa que si el gobernante está haciendo algo malo, nos hacemos los de la vista gorda y los oídos sordos. Es válido que nosotros podamos disentir con todo respeto, pero dice que es con paciencia como se debe convencer al gobernante. Por otra parte, hay que tener paciencia con los hermanos en la iglesia, con los correligionarios, con los que son compañeros de nuestra lucha espiritual.
En Efesios 4:2 lo dice perfectamente el apóstol. Tengan paciencia con los hermanos de la iglesia, paciencia con todos. Incluso en esta misma epístola dice, tengan paciencia con los pecadores, con los que meten la pata en la iglesia. Que si alguno es sorprendido en faltar, lo restauren con espíritu de humildad. Que no sean altaneros con él. Él dice que cuando una persona comete en la iglesia un pecado, que últimamente se están llamando errores o traumas, cosas así, pecado, nosotros debemos meternos en los zapatos de esa persona y pensar, ¿cómo me gustaría que me tratara si estuviera yo en su situación? Entonces, esa es una forma de ejercer paciencia con el pecador. Finalmente, en la segunda de los Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 14, dice, tengan paciencia con todos. Bueno, y cuando dijo con todos, allí sí no hay nada que hacer, porque es paciencia hasta con los enemigos. Paciencia hasta con los que son impacientes con nosotros y con mayor razón con ellos. Yo a veces me pregunto, si se ponen en el paganismo ejemplos de paciencia como el de Sócrates, ¿con cuánta mayor razón los cristianos debemos ejercer una virtud que viene directamente del corazón de Dios, que es un Dios paciente, por virtud de su Hijo, con el poder del Espíritu, para que fructifique en nuestra vida? ¿Por qué no somos buen testimonio de paciencia? Hay que ver cuánta impaciencia e intolerancia derrochamos con los de afuera, solo porque todavía no han conocido la luz de la verdad. Pero yo sí me detengo a pensar, hace ya más de 20 años, si no hubieran tenido paciencia conmigo, sencillamente yo no estaría aquí predicando el Evangelio. Y por cierto, me parece que podemos, para desestresar un poco este tema, dicho así coloquialmente, recordar lo que le ocurrió al propio Sócrates. Lo encarcelaron por motivos injustos. Es lo que ya la historia, la buena crítica sana ha dicho. Uno de sus discípulos, que era un hombre inmensamente rico, sobornó la guardia para que su maestro se pudiera fugar. Y le dijo, maestro, tengo lista la guardia, y se va a un lugar seguro. Y le dijo, pero ¿cómo me voy a fugar? Yo no puedo ser un delincuente. Yo no puedo volarme de la cárcel si estoy aquí cumpliendo una condena. Entonces le dijo, pero maestro, ¿cómo vas a morir inocente? Y él le respondió, entonces tú lo que quieres es que muera culpable. Mira qué integridad en un pensador pagano. Es, por cierto, muy famosa la anécdota de él con su mujer. Todos nos impacientamos mucho con nuestras mujeres. Pero lo que el apóstol Pablo nos dice es que les tengamos paciencia. Y Pedro, más específicamente, que las tratemos con mucha suavidad, como vaso más frágil. Imagínense que un día estaba Sócrates meditando junto a una terma, es decir, una especie de piscina de agua caliente. ¿Quién sabe en qué? En el ser y en el no ser. Cuando de pronto Jantipa, su mujer, vino a reclamarle, no sé si eran las cuentas del teléfono, de la luz, alguna cosa de esas, ¿no? Y alrededor de él todo el día repiqueteándolo, y el viejo no se inmutaba. Hasta que finalmente ella estaba tan desesperada de que él no le prestaba atención, ni le respondió una sola palabra, que agarró un recipiente de agua, tal vez una buena ánfora, y se la tiró encima al viejo. El viejo simplemente, dice la historia, se sacudió la túnica y comentó, era muy natural que después de tanto tronar lloviera. En la versión Reina Valera de la Biblia leemos en el Salmo 119, verso 114, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Continúe con nosotros en Hechos y Crónicas, Opinión Cristiana Integral.